Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Canal 8, a este programa Punto de Encuentro, en el que intentamos abordar temas con cierta tranquilidad. Tenemos por delante 60 minutos de televisión para explicarles algunas cosas que consideramos que pueden ser de su interés. Hoy queremos hablar de un asunto que va a resultar a lo mejor difícil de entender al principio, pero se van a dar cuenta enseguida que tiene mucho interés para la sociedad canaria. Y es un tema del que normalmente no solemos leer mucho en los periódicos ni enterarnos a través de los medios de comunicación sobre qué hay detrás de siglas tan simpáticas y divertidas, si me lo permiten, como la RIC, como la SEC, como el REF. Este lío de letras vamos a intentar por lo menos explicar una de ellas esta noche. Queremos hablar sobre la Reserva de Inversiones de Canarias, para qué sirve, qué significa esto. Yo, tomando la licencia que no suelo hacer en este programa, voy a tratar de resumirles muy someramente qué es lo que creo yo que es la RIC. La RIC, al fin y al cabo, es, si me lo permiten los invitados, y seguro que me corregirán después, es un perdón, digamos, las empresas con sus beneficios dejan de tributar una parte para volver a reinvertirlo en Canarias. Eso se supone que es la RIC. Hay una serie de condicionantes, hay una serie de cuestiones que deben cumplir. Y en estos momentos se está debatiendo, por lo menos en la opinión pública, si esta RIC, esta Reserva de Inversiones de Canarias, ha servido para el objetivo para el que fue planteada, que no fue otro que para diversificar la economía canaria y para fortalecerla. Hay opiniones al respecto y para todos los gustos, pero yo lo que quiero es que sean nuestros invitados los que comiencen a explicarles esta noche qué es la RIC para cada uno de ellos desde su ámbito y si consideran que ha cumplido con el objetivo o no con el que nació. Paso a presentarles inmediatamente a Ernesto Llanes, en este caso que es jefe de Servicio de Política Fiscal del Gobierno de Canarias. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Ernesto. Buenas noches, Félix. A su lado tenemos a Santiago Pérez, diputado del Parlamento de Canarias por el Partido Socialista Canario. Buenas noches y muchas gracias. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña Juan Luis Lorenzo, socio de Ernst & Young, abogado, que también nos va a tratar de explicar un poquito cómo ven ellos desde el punto de vista más cercano a los empresarios probablemente esta Reserva de Inversiones de Canarias. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Sí les pido que intentemos utilizar un lenguaje que podamos entender todos los que estamos en esta mesa y los que están al otro lado de la televisión, para que de alguna forma no se nos duerman los telespectadores y lleguemos al objetivo que queríamos esta noche, que es tratar de contarles qué significa la Reserva de Inversiones de Canarias. Inicialmente me gustaría que cada uno de ustedes tomara la palabra para brevemente nos explicara cuál es su versión, su visión de qué es la RIC, que me voy a permitir a partir de ahora llamarla así, porque si no esto sería engorroso estar repitiendo constantemente en el programa. ¿Qué es la RIC para cada uno de ustedes? Si te parece, Ernesto, empezamos por ti, si no te importa. Sí, ningún problema. Yo lo primero que quería decirte es que la definición que utilizaste ahora mismo en relación con la RIC es correcta. Es decir, un ahorro fiscal en relación con los beneficios de los empresarios que deben reinvertir después en Canarias en inversiones productivas, en activos de las empresas que generen después actividad económica para Canarias, empleo, etcétera, etcétera. Lo importante que creo que hay que explicar en relación con la reserva, porque se habla de montos importantísimos, de miles de millones de euros, es que una relativa pequeña parte de esos importes, de esos beneficios, es por cuenta del Estado y la comunidad autónoma. Es decir, aproximadamente está cuantificado que de cada 100 euros de inversión de la reserva, 20 aproximadamente año a año son por cuenta del Estado, de los impuestos, de rebaja en la presupuestaria para las distintas administraciones públicas, y las otros 80 euros son por cuenta del propio empresario, que voluntariamente, a cambio de ese incentivo, de esa rebaja, decide invertir, decide ponerse una carga al fin y al cabo en la espalda y tiene que invertir a un relativo largo plazo, aproximadamente 3-4 años. Sí, a partir del año en que se obtiene el beneficio hay 4 años por delante para invertir. Invertir, que es más o menos difícil en función del sector en el que se encuentra el empresario. Los empresarios de servicios pues lo tienen un poco más complicado. Los empresarios industriales, que son empresarios que invierten muchísimo en maquinaria, etcétera, lo tienen más sencillo. Y bueno, en general esa es una pequeña aportación, ¿no? El concepto de la reserva. Muy bien, pues Santiago, ¿cómo ves en este caso desde tu perspectiva como diputado autonómico la RIC, y si crees que también ha servido un poco para los objetivos con los que nació? Bueno, yo creo que sería bueno que a los espectadores, las personas que siguen este programa, se les planteara por qué existe este mecanismo en Canarias. ¿Se creó de repente? ¿Fue el fruto de una ocurrencia? ¿O tiene su justificación? Y hay que decir que en nuestro archipiélago, desde los más remotos tiempos, que arrancan con la conquista de estas islas por la corona de Castilla, desde entonces, pues, para facilitar el poblamiento de las islas, se le reconocieron determinadas peculiaridades fiscales, es decir,
que no estábamos sometidos aquí exactamente a las mismas normas y al pago de los mismos tributos que lo que ocurría, por ejemplo, en otros territorios peninsulares de la Corona de Castilla. Y teníamos unos márgenes mayores para desenvolvernos económicamente, en el plano comercial, y esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo y nunca se ha perdido del todo, esa peculiaridad nunca se ha perdido del todo. En el año 1972, incluso en plena dictadura del general Franco, se actualizó todo este conjunto de peculiaridades canarias a través de la Ley 30 de 1972, del régimen económico y fiscal. Y en esa ley había mecanismos que son el origen de la actual Reserva de Inversiones de Canarias. Había un mecanismo que se llamaba el Fondo de Previsión de Inversiones, de tal manera que cuando llega el momento de que las empresas liquiden, en principio las empresas establezcan los beneficios sobre la base de los cuales han de pagar el impuesto de sociedades, por ejemplo, pues en lugar de pagar las cantidades que les correspondería, una parte de esos tributos que tendrían que pagar como consecuencia de los beneficios obtenidos, pueden dedicarlo a la Reserva de Inversiones de Canarias. No pagan ese tributo, en una proporción importante, se ahorran el pago de ese tributo y sí se comprometen a aportar, como decía Ernesto Llanes, parte importantísima de los beneficios por los que no iban a tributar, es decir, beneficios de los que iban a disponer libremente. Si se comprometen a sumarlos a las cantidades que se ahorran en tributos, pueden, en un determinado plazo, dedicar todo ese conjunto, que es la reserva de inversiones, es decir, tributos no pagados y beneficios libres, que las empresas se comprometen a asignar ahí también, para conseguir determinadas finalidades que convienen a la economía de las islas y a la economía de las propias empresas. ¿Qué finalidades? Todas relacionadas, este es el origen de la Reserva de Inversiones, el origen cercano, el que se tuvo en cuenta cuando se creó la Reserva de Inversiones en las modificaciones del RES del año 1994 para crear empleo. Luego ha habido un forcejeo por el medio del cual las empresas han intentado que esa Reserva de Inversiones se pueda dedicar a otras cosas, flexibilizar la aplicación de la Reserva de Inversiones y de los fondos asignados a la misma. Esto ha dado lugar a algunos abusos, vamos a decirlo así, o pequeñas desviaciones, o grandes desviaciones, que están en el punto de vista crítico de muchos sectores de la opinión pública. Porque parecería que una parte de la población canaria, los que dependemos de nuestro trabajo y cobramos un sueldo, en fin, sí pagamos el impuesto de la renta de las personas físicas, y una parte de los contribuyentes que se acogen a este mecanismo se libran de los impuestos. Esto hay que concretarlo mucho para no dar lugar a demagogia. Y desde luego la mejor defensa que se puede hacer de la Reserva de Inversiones de Canarias, la mejor defensa es contribuir a dedicarla justamente a los fines que la justifican y evitar las desviaciones o los abusos, de los que luego, en fin, hasta donde uno pueda ver, podríamos hablar, ¿no? Sí, se ha dedicado la Reserva de Inversiones a los fines que la justifican, ha servido la Reserva de Inversiones para fortalecer la capacidad de nuestras empresas, que tienen que afrontar dificultades por lo que ha sido un mercado interior pequeño, fragmentado, etcétera, o la Reserva de Inversiones ha dado pie a muchos abusos, a muchos simplemente ventajas fiscales. De todo habrá habido, seguro, ¿no? Como la viña del Señor. Sí. Y Juan Luis Lorenzo, si nos quieres aproximar un poco cuál es tu visión de la Reserva de Inversiones de Canarias. Bueno, de entrada, confirmar que la síntesis que creo que dijiste al principio es bastante buena. La Reserva para Inversiones se trata en principio de una magnitud, una determinada magnitud que el empresario elige y que el mismo empresario determina, y esa magnitud se compromete a invertirla en un determinado plazo, en unos determinados activos, en unas determinadas condiciones de mantenimiento, etcétera, etcétera. Esa es el esquema central de la Reserva para Inversiones, y creo que uno de los objetivos con los que nace, la RIC nace con una voluntad de servir como método de autofinanciación empresarial, de modo que los propios empresarios canarios se autofinancien con esas magnitudes y siempre con esos compromisos. Y luego tenía además otro objetivo, que era la diversificación de la economía, que es lo que vamos a dejar un poco para seguir comentando. Con ánimo de, evidentemente, de ilustrar, que no de discutir, dos comentarios a lo que ha dicho Santiago. El antecedente inmediato de la ley del 72 efectivamente era el Fondo de Previsión para Inversiones era un mecanismo casi igual, pero con una enorme diferencia. Es que la diferencia que tenía es que el Fondo de Previsión para Inversiones determinaba una
posponer el impuesto, puesto que la magnitud que en principio no tributaba y se destinaba a invertir iba luego siendo objeto, formando parte de la base, formando parte del beneficio tributable, conforme se iban amortizando aquellos bienes. Por lo tanto, es el origen y tenemos que concretar que la RIC aporta una ventaja sobre aquel FPI y, por supuesto, con ánimo también de debatir, que no de contestar, lo que Santiago denomina abuso de los empresarios, para mí yo lo interpreto como una situación de absoluta inseguridad en la que los empresarios se han movido y que ahora pues se viene diluyendo, no diluyendo esa inseguridad, pero se viene concretando las empresas que lo estaban haciendo adecuadamente o las que no lo estaban haciendo adecuadamente y que ahora se puede decir que estaban abusando del mecanismo, ¿no? Bien, pues lanzó también una pregunta a los tres. Muy sencilla la pregunta, quizás la respuesta va a ser más complicada. ¿Se han cumplido los objetivos, Ernesto? ¿Crees que, porque hay datos que apuntan, por ejemplo, si no recuerdo mal, que con una base calculada en el año 2005 habían pendientes de materializar, que es otra de estas palabras que también habría que explicar? Materializar creo que es invertir o reinvertir, en este caso podemos cambiarla. Habían pendientes de reinvertir a través de los beneficios que habían, o sea, del perdón fiscal que habían obtenido los empresarios. Se hablaba de 4.400 millones de euros. Yo no sé si esa cifra es correcta o no, pero parece mucho dinero en aquella época. ¿No han encontrado, como decía Juan Luis, los empresarios la seguridad para invertir o hay otro tipo de situaciones? Yo te cuento mi experiencia. Yo en el 2005 regresé a la Consejería de Hacienda y me responsabilicé de formar parte de un equipo que nos ocupamos de estudiar la RIC y ver el futuro de la misma, su renovación, porque esto se trata, que es importante saberlo, de una ayuda de Estado que debe ser autorizada por la Comisión Europea. Desde que entramos en la Unión Europea de pleno derecho tenemos que pasar el filtro. Estudiamos la situación de la reserva y se hizo un estudio profundo encargado a las dos universidades, tanto a La Laguna como a Las Palmas de Gran Canaria. De ese estudio lo que me queda a mí es un regusto positivo, de que la RIC ha cumplido los objetivos. Y ese estudio ahondó en las cuentas anuales, en los beneficios, en los balances de las empresas, de hasta el 60% de la RIC real, cuenta por cuenta. Un grupo de universitarios grandes hizo un estudio profundo. Ese libro va a salir ya pronto publicado por Hacienda Canaria a las librerías, se puede ojear. Y lo más curioso de ese estudio es que en paralelo, cuando se le pidieron a muchos asesores fiscales las cuentas de microempresas que no estaban auditadas, en paralelo se hizo una encuesta a los asesores. Los asesores caían en lugares comunes que caemos todos, es decir, hay abusos, pues el empresario está haciendo lo que estima conveniente con la RIC, que después el estudio lo contradecía. El estudio demostró que habían empresas muy saneadas, que habían crecido en número de empleados de forma significativa, que otras empresas estaban tributando normalmente, que la RIC, uno puede destinar de sus beneficios hasta el 90% de esos beneficios, tributando ese 20% de lo que hablábamos antes, y que no lo estaban haciendo, que eran prudentes, que la media de la RIC eran unos 150.000 euros por empresa. Una serie de datos tranquilizadores de que la RIC estaba funcionando a pesar de la opinión pública. Esos 4.400 millones de euros son ciertos. Yo los estudié con datos extraídos se pueden ojear además en internet de la agencia tributaria, están las estadísticas, no es ningún dato difícil de obtener. Existe esa cifra y esa cifra se conecta con los beneficios de los empresarios. Y si la conecta uno, que ese trabajo lo hicieron compañeros en Las Palmas, economistas de la viceconsejería, con las inversiones privadas que se dan en Canarias año a año, no llega ni al 70%. Es decir, que hay margen suficiente para invertir en la economía canaria sin problemas esos 4.400 millones de euros. Lo lógico es que el empresario, si tiene que invertir, dote la RIC y ahorre un poco de impuestos, ¿no? Se ha lanzado el mensaje de que hay una bolsa de RIC que no puede materializarse. Sí, exacto, eso es lo que nos ha llegado. No es cierto, desde mi punto de vista no es cierto, además con datos sobre la mesa. Los asesores y en general, curioso que los asesores caigan en esa situación. ¿Usted cuánto cree que están dotando de media las empresas? Pues al 90%. ¿Cree que tienen dificultades? Sí. Y después los datos demostraban todo lo contrario, que las empresas les iba bien, que la RIC era un instrumento positivo y por eso se trabajó para su renovación. Lo hablaremos después. Prácticamente el suelo ya no puede entrar en la RIC, pero por distintas circunstancias. Y bueno, buscando esa diversificación de la economía, pues se han establecido una serie de
elementos de correcciones sobre el instrumento, que yo creo que es un instrumento que hasta el 2013, que lo tenemos autorizado, va a seguir siendo el elemento clave del REF. Antes fueron los puertos francos, como decía don Santiago, fue el Fondo de Previsión para Inversiones, ahora es la RIC, quizás en 2013 tengamos otro modelo distinto, pero bueno, el tiempo lo dirá y yo creo que es un modelo positivo para la economía canaria, sin duda, además. Santiago, ¿consideras que se han cumplido los objetivos? ¿Estás de acuerdo con lo que se reporta? A mí en este asunto me gusta ser lo más preciso que puedo y me gusta que mis palabras se tomen en su estricto sentido, ¿no? Tengo que decir algo. Cuando se dio luz verde a la aprobación de la ley del año 1994, que modificaba los aspectos fiscales de nuestro régimen económico y fiscal y, entre otros instrumentos, creaba la reserva de inversiones, yo tenía importantes responsabilidades parlamentarias. Era el secretario general del Grupo Socialista del Senado. Y la última reunión en la que se definió la posición de todos los socialistas, Congreso-Senado, pues por esas casualidades de la historia la presidí yo. Asistían varios secretarios de Estado y los ponentes de nuestro grupo en la tramitación de esta ley. Yo era uno de los ponentes en el Senado. Cuando yo dije antes, o me refería a los orígenes históricos, es porque yo defiendo que en nuestras islas continuemos defendiendo la existencia de peculiaridades fiscales. Yo creo que están plenamente justificadas y además estoy convencido que la mejor forma de defenderlas es aplicarlas para los fines que las justifican. Yo tengo un amigo que, refiriéndose a los europeos, dice: los europeos son rubios, pero no son tontos, ¿no? O sea, nosotros debemos ser conscientes que estamos integrados en un espacio económico único, el de la Unión Europea, que una de las premisas esenciales para participar en un espacio económico es crear unas condiciones de armonía fiscal para que las empresas de unos países no puedan competir con las de otros a base de ventajas fiscales y, por lo tanto, cuando se concede una ventaja fiscal hay que ser muy escrupuloso si uno quiere en el futuro conservarla o transformarla en otra ventaja fiscal que sea positiva para la economía canaria. Yo creo que el balance es muy positivo. Yo creo que es positivo. Las empresas canarias han podido autofinanciarse sin tener que recurrir al endeudamiento en unas proporciones muy significativas. Y hemos en los últimos años disfrutado de un precio del dinero, de unos tipos de interés bajos. Pero eso no era así a mediados de los 90. Y cuando una empresa tenía que acometer un proyecto de inversión, tener que hacerlo como habitualmente se hace, recurriendo al endeudamiento, a un préstamo, al mercado financiero y pagar unos altos intereses, pues en fin, eso es un factor que desanimaba muchas veces la iniciativa de nuestros empresarios. Por lo tanto, yo creo que el balance ha sido positivo. ¿Qué aspectos en la aplicación de la reserva de inversiones ha creado, digamos, suspicacias, algunas de ellas justificadas, o efectos no deseables? Pues a diferencia del viejo Fondo de Previsión para Inversiones, que solo podía dedicarse a finalidades muy estrictas, muy ligadas a la órbita de la propia empresa en la que se utilizaba ese fondo, la reserva de inversiones tiene una serie de objetivos más flexibles, que además se han ido flexibilizando con el paso del tiempo. Ha habido un forcejeo para flexibilizarlo. Incluso ha habido una polémica a través de la cual algunos representantes empresariales o dirigentes políticos estaban planteando la posibilidad de invertir fuera de Canarias. Sí, que eso ya sería ir contra la esencia misma, ¿no?, de la reserva de inversiones. Bien, pero yo no estoy a favor de que eso se haga, pero entiendo que es un tema a discutir, porque también le conviene a las empresas canarias digamos, participar en un proceso de internacionalización. Si no son las empresas canarias las que toman posiciones en mercados africanos, por ejemplo, cercanos al nuestro, van a ser las empresas de otros países que tomen posición allí. Y yo creo que a los canarios nos interesa estar bien situados en nuevos mercados que además geográfica y económicamente están muy relacionados con el nuestro. Es un tema a discutir. Pero, por ejemplo, con motivo o en base a esta flexibilización, se han dedicado recursos de la reserva de inversiones a invertir en suelo, en activos inmobiliarios, con la idea de yo compro el suelo, que luego estableceré en ese suelo pues, una nueva empresa o la ampliación de la mía, etc. Claro, en las Islas Canarias el mercado de suelo, por propia definición, es estrechito, es muy pequeño, somos islas, y islas con una gran tensión económica y poblacional sobre el mercado del suelo, sobre el territorio. Claro, eso puede generar un efecto no deseable, y yo creo que lo ha generado, encareciendo el precio del suelo,
que en definitiva ha acabado repercutiendo en el precio de uno de los bienes que responde a unas necesidades básicas de las personas, la vivienda. Claro, ese asunto hay que corregirlo probablemente cuando digamos, se modifiquen determinados aspectos de la RIC, y de hecho el Parlamento de Canarias votó en esa dirección más o menos recientemente. Se establecerán restricciones al respecto, porque se trata de que la reserva de inversiones sirva para lo que tiene que servir, muy ligada al fortalecimiento de nuestras empresas, a la creación de empleo y a la posibilidad de diversificar nuestras empresas y nuestra economía. Es verdad que en el empresariado canario, y esto también lo ponen de manifiesto por las encuestas y los estudios, hay una cierta resistencia a tomar iniciativas que impliquen un cierto riesgo, y suelen nuestras empresas tratar de invertir en sectores seguros, con lo cual se van saturando digamos, las posibilidades de inversión en estos sectores y suele disminuir la rentabilidad de los capitales invertidos. Pero es verdad que en parte del empresariado canario hay cierta inercia y cierta, digamos, cierto temor a asumir riesgos. Yo creo que con el paso de los años nuestra empresa empresarial va ganando mucho en consistencia, en capacidad de gestión, en capacidad, digamos, de definir estratégicamente sus propios objetivos, y este tipo de hábitos se van superando afortunadamente. El empresariado canario hoy es muy dinámico. Luego ha habido, digamos, aplicaciones de la reserva de inversiones, probablemente poco significativas en la cantidad, pero muy llamativas socialmente. ¿Cuántas veces no le habrán dicho uno? Mire, pues esta empresa ha invertido parte de la reserva de inversiones en la adquisición, una empresa digamos, de hostelería, una empresa de hoteles, en adquirir un yate, diciendo que va a ser, digamos, una mejora de los servicios que la empresa a los clientes, y el yate está siendo utilizado por el empresario, por sus hijos, por quien sea, en fin, como yate particular a ojos vistos de todo el mundo. Este tipo de cosas no son buenas para la reserva de inversiones, porque acaban poniendo en un brete, digamos, su propia aceptabilidad social. Y yo creo que la reserva de inversiones de Canarias, o el instrumento que la sustituye, encaminado a fortalecer la capacidad de nuestras empresas, es positivo y conveniente. Y los canarios que estemos preocupados pues, por el desenvolvimiento de nuestra economía, que somos muchos, debemos apostar porque las Islas Canarias defiendan esta especie de fuero fiscal que consiste en un conjunto de peculiaridades justificadas por nuestras propias peculiaridades históricas, geográficas, económicas, ¿no? Muy bien. Juan Luis, la misma pregunta que al resto de los invitados. ¿Se han cumplido los objetivos bajo tu punto de vista? Hombre, pues la misma respuesta que han dado. Yo no puedo hacer sino ratificarme en lo que ellos han dicho y desde luego tener la absoluta concordancia con lo que dice Santiago en cuanto a la interpretación de esos abusos, en esos ejemplos que existen efectivamente de aportar de barcos, coches, etcétera, etcétera, y de haber usado un incentivo fiscal para esos usos. Pero por hacer alguna aportación, cuando me dice si ha cumplido los objetivos, si al principio podíamos definir que son dos los objetivos, o que eran dos partes del objetivo, yo creo que unos más que otros. ¿Ha servido como método de autofinanciación empresarial? Evidentemente, en un 100%. Yo creo que todas las empresas, por el propio mecanismo y por el propio esquema que tiene la reserva para inversiones, significa destinar parte de tus beneficios para hacer tus propias inversiones. Por tanto, como método de autofinanciación empresarial, yo diría que ha servido al 100%. Ha servido para cumplir otro de los objetivos que la exposición de motivos de la Ley 1994 señalaba. Por ejemplo, ha servido para diversificar la economía canaria. Ya ahí me quedaría un pequeño rato pensándolo. No sé si ha servido para diversificar la economía canaria. Es verdad que evidentemente ha habido empresarios o ha habido parte de la economía que se ha diversificado, han aparecido nuevos sectores, han aparecido nuevas empresas. Yo creo que una parte por la propia inercia del progreso y otra parte seguramente también por las propias posibilidades que tenían ciertos empresarios para adecuarse a ese progreso. Donde sí creo que ha habido cierto abuso, y ahí no estoy completamente de acuerdo con lo que decía Ernesto, donde sí creo que ha habido cierto abuso, ahí tengo la interpretación de los asesores, creo que ha habido cierto abuso en cuanto a la dotación, en cuanto a las magnitudes enviadas a la reserva. Es decir, yo creo, la experiencia nuestra nos decía que los empresarios, creo que ahora va a cambiar, afortunadamente creo que va a cambiar, pero los empresarios a final del ejercicio, el día que se planteaban la cuota a pagar del impuesto, que no era un tema que venían madurando durante todo el año, sino se lo planteaban en un determinado periodo de tiempo, en un determinado momento del año, en ese momento yo creo que casi siempre elegían la opción más barata, la opción menos gravosa. Y la opción menos gravosa,
y digo la mayoría y con la mejor de las voluntades. Y la opción menos gravosa significaba el destinar parte, si no el máximo, una parte importante a la reserva para inversiones, sin tener un plan por delante. En la segunda parte del programa hablaremos de la nueva RIC. La nueva RIC sabemos que, entre otras cosas, obliga a tener un plan de inversión por delante a la hora de hacer la dotación. Entonces, ahí sí creo yo que ha habido cierto abuso. Sin embargo, ese mecanismo ha estado muy bien utilizado precisamente por el empresario emprendedor, por el empresario... Pues voy a poner un ejemplo quizás muy simple. Probablemente el empresario, por ejemplo, inversor en el sector de telecomunicaciones, bueno, pues es un empresario emprendedor, un empresario valiente, que se ha metido en una inversión probablemente cara, probablemente difícil, probablemente no del todo segura, con unos competidores de un tamaño espectacular, con unas infraestructuras que necesarias que probablemente no están al alcance. Ese inversor, ese empresario, ese sí ha hecho un perfecto uso y no abuso de la dotación y, por supuesto, un uso admirable de la materialización o de la inversión, como tú decías antes, ¿no? Por tanto, creo que ha habido momentos de abuso en la dotación y creo que no siempre ha habido un buen uso de la inversión. Y no sé hasta qué punto los empresarios tienen su capacidad, perdón, su decisión inversora completa, o todavía son capaces de generar nuevas ideas y de aportar nuevas soluciones a su grupo empresarial o a sus empresas, ¿no? Sí, si me permite, por supuesto. Sí. Si no te importa que rompa el orden de intervenciones. Es curioso, yo llevo poco en esto, llevo un par de años, aunque soy de formación tributaria, llevo un par de años en tema de la reserva, y es automático hablar de reserva y oír la palabra yate o la palabra Ferrari. Pero yo te cuento un ejemplo que no es mío. Y el hecho de que haya fraude en la seguridad social no quiere decir que el sistema falle. El hecho de que haya fraude detrás de un instrumento positivo y que funciona para la sociedad no quiere decir que el instrumento no funcione. Lo que hay que hacer es poner medios para perseguir al que incumple, porque, como dice don Santiago, van a ser hipotecas para Canarias. De la operativa y de los datos que se sacan de Internet, que ahora todo está en Internet, uno descubre, además datos reales, que las bases imponibles y las cuotas que se pagan en Canarias supone que las empresas canarias de media pagan un 10% de tributación sobre su beneficio. Coges Andalucía y sale un 30%. Y sin embargo nuestras empresas no están muy por encima de las andaluzas, ni están bollantes, lo que están es soportando o tratando de soportar una palabra que no me gusta usar, pero bueno, te la pongo aquí sobre la mesa para que te diviertas, como con la de la RIC, los costes ultraperiferios, claro, que están cuantificados y son enormes. O sea, el hecho de ir a una tienda de muebles que te digan que eso tarda 3 meses, que tiene un sobrecoste, que las revistas lleguen con un precio superior para Canarias cuando aquí nuestra tributación es más baja. Entonces esos son costes ultraperiferias que los sufren las empresas. Y estas son las compensaciones. Son compensaciones y otro ejemplo. Antes dije que la RIC positiva, mi visión siempre es positiva en relación con la RIC, además es una posición sincera. Soy una persona prudente, pero lo digo con toda la sinceridad del mundo. Si ha habido un fallo, yo he ido por cuestiones personales, porque me gusta la navegación, a ver un sastre que cose velas de barco, y digo, ¿y esa máquina de coser que tienes ahí, parada, que yo sabía que costaba carísima y es buenísima? Dice, no, es la RIC. No había planificado. No había planificado, le había llegado el plazo y dijo, pues me compro la máquina, pero le seguía siendo más rentable mandar las velas grandes, que para los que eran esa máquina, a Barcelona. Eso se ha intentado corregir con la aparición en la nueva RIC de un plan de inversiones, una planificación. No dote usted por teléfono, como decía Juan Luis, que todos me dan la razón, se dotaba por teléfono. ¿Cuánto me sale? Pues dota tanto, ya veré lo que hago. Se invertía adecuadamente, yo creo que se invertía, pero quizás se podía haber hecho una planificación mejor. Ahora aparece el plan de inversiones y el plan de inversiones yo creo que ha sido mal interpretado. Un plan aproximado y bueno... Pues te agradezco, Ernesto, sobre todo los ejemplos, que seguramente será lo que más ayuda a nuestros telespectadores. Y sí les digo que tenemos que hacer una pausa para la publicidad y que a la vuelta seguiremos hablando de la RIC. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro. Hoy hablando de la Reserva de Inversiones de Canarias y tratando de hacerlo de una forma que lo entendamos todos, los que estamos en esta mesa y ustedes al otro lado de la pantalla, como decía al principio.
Una de las, digamos, las voces críticas, muchas de las voces críticas sobre la reserva de inversiones hablan que este perdón fiscal, si se me permite otra vez volver a utilizar este término, que en este caso se beneficia a los empresarios, no ha alcanzado a la sociedad, digamos, por sus beneficios tangibles para la sociedad en general. Esto hay gente que dice que ha creado o que ha provocado una mayor desigualdad dentro de las condiciones de vida de los canarios. Quienes tenían mucho ahora tienen más porque tributaban menos y quienes tenían menos siguen estando en el mismo sitio. Sin entrar evidentemente en un apartado de pura demagogia, sí me gustaría que cada uno de ustedes sacara sobre esta reflexión que yo traigo a esta mesa, porque la he leído, porque la he escuchado en otros ámbitos y que me parece interesante responderla, pues cada uno de ustedes que le dé una visión a si realmente la RIC ha podido crear ese efecto pernicioso en la sociedad de crear una mayor desigualdad social. Ernesto, lo tomamos contigo, si te parece. La pregunta, Félix, si me lo permites, es complicadísima porque realmente yo no tengo datos ni tengo formada una opinión al respecto. Y una percepción a lo mejor, una quizás, percepción que yo creo que estamos pasando una época de vacas gordas y nos va a todos relativamente bien. Y la brecha social, pues bueno, pues yo creo que no es excesivamente grande. Yo creo que por lo menos en la provincia de Tenerife hay una clase media acomodada bastante extendida y bueno, pues sí, habrán núcleos de pobreza, pero quizás por otras circunstancias. Yo lo que tengo claro, y yo tengo más que claro, que el motor de la economía son las empresas. Yo soy funcionario y a mí la nómina, si me la paga el gobierno de Canarias, es porque lo recaudo a través de impuestos. Las empresas son las que tiran del motor de la economía y los trabajadores pelean porque esas empresas vayan bien para poder cobrar sus nóminas. Entonces decir si la brecha social, yo creo que no, que la culpa si existiera no es de la reserva. Y los empresarios lo que hacen es pues intentar escapar. Y cuando uno se mete en la RIC, a veces lo que se echa a la espalda son problemas, tener que invertir. Y bueno, y cuando la economía cuando no se vende tanto, pues eso es uno de los quizás efectos beneficiosos para la economía de la RIC, que cuando uno dota le va bien porque tiene beneficio, pero cuando tiene que invertir 4 años después igual no le va tan bien, pero tiene que invertir. Está obligado. Entonces, quien gana es quizás el banco, es el que va a dar el préstamo, porque la reserva está en contabilidad y probablemente esté gastada, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Santiago, ¿te parece a ti esa reflexión que yo dejo sobre la mesa? Mira, yo sobre esto tengo mi propia impresión, que a lo mejor es desenfocada, pero es la mía. Y al final uno se conduce con arreglo a su propia forma de ver las cosas, ¿no? Yo creo que hay una tendencia tan vieja como la propia condición humana, o por lo menos tan vieja como la civilización, que es la tendencia a no pagar impuestos. Y esa tendencia se convierte en una obsesión cuanto más dinero tienen los contribuyentes. Es curioso. Parece que cuanto la gente más dinero tiene, más le cuesta pagar una peseta de impuestos, ¿no? Entonces un mecanismo como el de la reserva de inversiones y otros mecanismos fiscales pueden acabar siendo utilizados para fines que no están justificados. Por ejemplo, si tú sumas la existencia de la reserva de inversiones de Canarias como mecanismo fiscal que proporciona ventajas, con sus condicionantes y sus compromisos, pero proporciona ventajas que consisten en no pagar los impuestos que tendrías que pagar. Lo ha dicho Ernesto, las empresas en Andalucía pagan de impuestos el 30% de sus beneficios y en Canarias el 10%. Si tú ese mecanismo que te produce ventajas fiscales, pagas menos impuestos, muchos menos, lo mezclas con la flexibilidad que existe hoy para crear sociedades que son un verdadero tinglado, un verdadero artificio, detrás de las cuales solo hay un contribuyente, a lo mejor un profesional que obtiene altos ingresos pues por su actividad como profesional libre, y además aplicas la reserva de inversiones de Canarias, lo que ha hecho ese profesional es no pagar impuestos, o lo que pretende hacer, no pagar impuestos, tener un patrimonio separado del suyo, pero que en definitiva es suyo y que lo maneja y con el que puede adquirir tal cosa o cual otra, y luego a lo mejor tiene que arrostrar las preocupaciones, los problemas del cumplimiento de sus deberes fiscales, porque la reserva de inversiones implica deberes fiscales de inversión efectiva. Pero tú sabes que a veces la gente funciona en plan, como dice la gente, piña asada, piña mamada, ¿no? Es decir, hoy pago menos. Ya veremos qué pasa después, ¿no? Doto por teléfono, hablo con mi asesor fiscal, ¿y cómo pago menos? Pues asignando tanta cantidad a la reserva. Hoy pago menos y ya mañana veremos. A medida que la Administración de Hacienda, que la Hacienda Pública va ganando en información, va ganando en medios de inspección, pues el cerco sobre los que pretenden utilizar la reserva de inversiones para fines no justificados se va estrechando. Y eso hay gente que lo vive con incomodidad. En ese sentido, en la medida en que también haya podido servir, mi impresión es que sí ha servido en una cierta medida para ello, a establecer una especie de división social entre la gente que paga impuestos porque depende de un sueldo
de un salario y la gente que puede utilizar los mejores asesoramientos fiscales para aprovecharse de mecanismos como el de la RIC, se va, esa diferencia, esa dualidad tan vieja como la humanidad, se va estableciendo. Y muchos contribuyentes que pagamos nuestros impuestos y que dependemos de un sueldo y que lo que ganamos nos lo tienen perfectamente controlado en la hacienda pública, decimos, contra, está bien, ¿no? Porque además luego resulta que algunos de los grandes beneficiarios de la Reserva de Inversiones de Canarias pretenden ser los que deciden sobre las grandes inversiones públicas y que ellos son los que están en poder de la verdad. Esto hay que dedicarlo a esta infraestructura, a aquella y a la tal otra. Y yo como contribuyente digo, un momento, si es que el esfuerzo que yo estoy haciendo como contribuyente es muy superior al suyo en función de mis medios económicos. Déjeme también a mí opinar sobre a qué se dedica el gasto en los presupuestos de las administraciones públicas, si a grandes infraestructuras o a sanidad, porque a lo mejor a mí me interesa que sea en sanidad. En fin, estoy simplificando las cosas, porque al final si uno pretende hablar con todo tipo de matices, pues la perorata es interminable, ¿no? Solo quería decir una cosa, que me gustaría que me lo explicara. Vamos a ver, una de las finalidades para las que se está utilizando la reserva de inversiones es para coger el dinero que está en la reserva y prestárselo a las administraciones públicas, suscribiendo deuda pública. Bien, es verdad que a las administraciones públicas canarias les está viniendo muy bien pedir ese dinero, porque es que pagan por el mismo, en fin, un precio. Los intereses, en fin, son muy por debajo de los que están en el mercado. Dicho esto, en definitiva, un dinero que no cobró el Estado, para entendernos, al final lo acaba utilizando el Estado, hay una cosa que a mí pues, me chirría un poco. Esta es la reserva de inversiones. Según Ernesto, y estoy de acuerdo con él, de todo el dinero que está aquí, el 80%, yo pensaba que entre el 70 y el 80%, el 80% es dinero de beneficios empresariales libres, por los que no tenían que haber pagado impuestos. Y el 20% corresponde a impuestos no pagados. Esta es la RIC. ¿Por qué si esto se lo prestan a las administraciones públicas? La administración pública les tiene que pagar intereses por esto y por esto, que fueron impuestos no pagados. Yo no pago impuestos, le presto a usted y encima me paga intereses. A mí eso conceptualmente me parece que sería bueno, digamos, afinarlo, ¿no? Porque sin ser un especialista en estas cosas, pues me produce cierto... En fin, mire, usted no ha pagado impuestos, ese dinero que debió haber pagado se lo presta a las administraciones se lo devuelven y además le pagan intereses. Pocos. Es que, insisto, como yo soy partidario de que Canarias consolide y desarrolle y pueda hacer evolucionar sus instrumentos, sus peculiaridades fiscales para favorecer la economía canaria, pues soy partidario de que esos instrumentos se apliquen para lo que son. Porque, insisto, los rubios, es decir, nuestros socios europeos, que al final tienen que autorizar estos mecanismos, porque si no, suponen ventajas no justificadas a favor de las empresas canarias. Pues lo mejor es cumplir correctamente, porque nuestros socios europeos son rubios, pero no son tontos. ¿Quieres contestar ahora, Ernesto, o pasamos a Juan Luis? Como tú quieras, yo no... Bueno, Juan Luis, si quieres hacer tu intervención respecto a esto y después contesta Ernesto a esa duda que planteaba Santiago Pérez. Una de las partes que estaba comentando Santiago es verdad que se ha oído, y es la diferencia, o si la RIC puede crear desigualdades porque la RIC la pueden aplicar las empresas, sin embargo las personas físicas, los que tienen la nómina, no pueden aplicarlo. Eso es verdad, lo que no sé si eso genera desigualdad, y me explico. Prácticamente la ley del impuesto de la renta de las personas físicas tiene unos incentivos fiscales, la ley del impuesto de sociedades contiene otros incentivos fiscales. La RIC se aplica no exactamente solamente a sociedades, también a profesionales independientes, a personas físicas que realicen actividades empresariales, pero desde luego no se aplica a las personas físicas que trabajan en régimen de dependencia laboral. Pero hay otros muchos incentivos que no se aplican a las personas físicas que trabajan en régimen de dependencia laboral, que son todos aquellos que son aplicables al impuesto de sociedades. Entonces, hombre, yo no creo que la RIC sea un motivo de generación de desigualdades, porque a lo mejor si hacemos un análisis un poco más adelantado, no digo profundo, pero un siguiente paso, podemos pensar que si ha sido un mecanismo de autofinanciación empresarial, pues ha sido un mecanismo que ha hecho que al empresario le cueste menos el dinero, por tanto ha tenido mayor beneficio, y puede que una parte de ese mayor beneficio se haya traducido en generación de empleo, o puede que una parte de esos beneficios se haya traducido en incremento de empleo, en incremento de sueldo por una mayor productividad de su empresa. Por tanto, yo no creo que la RIC haya sido un motor generalizador de desigualdades. Por otra parte, si hacemos también un poco de historia, hemos visto que este mecanismo, con sus ciertos antecedentes, arrastra desde hace mucho tiempo. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido adaptarlo, modernizarlo, ampliarlo, estrecharlo, darle un nuevo maquillaje o darle un nuevo contenido,
pero tiene una existencia antigua, tiene una raíz muy antigua, y históricamente no todos los incentivos fiscales de Canarias se han aplicado solo a empresas, pero sí ha habido muchos que se han aplicado solo a empresas. Probablemente la ley de Puerto Franco tenía ventajas en la empresa y en el consumidor final, en el particular, pero ha habido otro, Fondo de Previsión para Inversiones, etcétera, que ha sido aplicable solo a las empresas, y no creo que sean motores generadores de desigualdades. Y además también por esa relación que estamos aceptando del 20-80, porque es cierta, la RIC obliga al empresario a sacar o a no llevarse a su propio bolsillo 80 de cada 100 unidades de beneficio, ¿no? Por tanto, yo no estoy muy de acuerdo en que genere desigualdad, aunque es verdad que en una determinada interpretación sí se puede pensar de por qué solo las empresas y no las personas que trabajan en régimen de dependencia pueden aplicar este incentivo, ¿no? Muy bien. Ernesto, ¿te parece contestar a la duda planteada Santiago Pérez respecto a ese pago de intereses por la parte del beneficio y por la parte de Sí, bueno, yo realmente tampoco tengo demasiado interés en meterme en cuestiones políticas. Si me hubieran dicho que venía don Santiago, yo probablemente no hubiera venido, pero bueno, estoy encantado de estar aquí, es broma. El tema de la deuda pública, en primer lugar, son cuantías testimoniales, porque por cuestiones de endeudamiento nacional no se permite sacar demasiada deuda pública, o sea, salen quizás 40 millones de euros al año, estamos comparándolo con los 4.000 de los que me hablabas antes. Y después, ese efecto también se corrige porque las administraciones, como son muy listas, saben que ya tienes el beneficio fiscal y que tienes que invertir y te ofrecen un 0,02 o 0,1% de intereses, ¿no? para corregir. De la cuestión política de si esto está bien o está mal, yo prefiero no entrar porque no excede de mis capacidades y de mis competencias. Lo que sí me interesa es algo que me dijo el otro día una señora que fui a dar una charla, un foro de emprendedores en ADEGE, y me dijo, bueno, ¿y yo qué puedo usar del REF, caballero? Me dijo. Y le dije, ¿pero usted a qué se dedica? Y dice, yo voy a abrir una mercería. Y eso a mí, Ernesto Llanes particularmente, sí me preocupa de que esas pequeñísimas empresas, esas micropymes, como se denominan en Europa, que no tienen grandes beneficios, que tributan en módulos, que la RIC no la usan, no pueden. La RIC solo es para los que hacen estimación directa, llevan contabilidad, etc. Yo creo que eso es una asignatura pendiente del REF, pero es mi opinión sincera como funcionario, como una persona que ando por la calle y porque lo vivo, porque te lo plantean. Eso sí es motivo de reflexión, de decir, bueno, tienen acceso ellos también al REF, lo tienen a través de otros mecanismos. El IGIC, cuando uno va a la península y le pegan el clavo del IVA en el Corte Inglés en Madrid, se queda un poco asustado. Oiga, que aquello ponía que costaba 100 euros y aquello acaba en 115. En Canarias lo tenemos normalmente descontado en el comercio minorista porque está exento, pero está integrado evidentemente en el precio. Estamos pagando un 5%. Hay otros beneficios del REF que llegan al común, pero esa es más mi reflexión, que válgame Dios contradecir a don Santiago. Les quería plantear, vamos a ver, se está hablando del nuevo reglamento, la nueva fórmula que va a tener la Reserva de Inversiones, y además en estos días se está hablando y mucho en los medios de comunicación respecto a la posibilidad de que esta Reserva de Inversiones acabe, digamos, reestructurando, reformando, rehabilitando esas zonas que se han dado en llamar zonas en declive turístico y resolviendo uno de los problemas de los que se habla constantemente en ámbitos políticos y empresariales, referidos a la necesidad de mejorar nuestra oferta alojativa. Respecto a esto, ¿qué opinión tienes? ¿Te parece, Santiago, por continuar con la ronda de intervenciones? Yo, digamos, me mantengo conceptualmente en la posición originaria. La mejor defensa de la Reserva de Inversiones es aplicarla para los fines que la justifiquen. Eso es un asunto que tengo claro y me voy a seguir desenvolviendo por ese camino. Vamos a ver. Nuestra economía turística, nuestro sector turístico tiene un problema serio que tiene que ver con aquellas zonas turísticas que fueron pioneras y que hoy se han quedado, digamos, anticuadas, obsoletas, como se dice. Nosotros decimos anticuadas, ¿no? Están en malas condiciones de competir, no solo porque los edificios, los hoteles se han ido envejeciendo, sino porque el entorno de esos hoteles se ha ido degradando. De manera tal que acometer la puesta a punto de todos esos destinos turísticos que fueron pioneros, y como decía alguien, no fueron pioneros por casualidad, fueron pioneros porque están en sitios magníficos, por sus condiciones climatológicas y de otra naturaleza. Acometer el reto y ganar el reto de ponerlos otra vez a punto debe ser el fruto de un esfuerzo conjunto de los empresarios y de las administraciones públicas. Porque cualquier empresario, por muy buena disposición que tuviera, no va a invertir en arreglar su hotel, en ponerlo a punto,
si el entorno es un entorno que desmoraliza al cliente que él quiere atraer de nuevo. Eso es evidente. Una doble vía, digamos. Y en este asunto estamos fracasando. Hombre, están fracasando más los que gobiernan, porque ese es un reto muy importante que tiene la economía canaria entre manos. De tal forma que si en la nueva, digamos, orientación de la Reserva de Inversiones se establecen como algunos de sus fines como este, a mí me parece excelente. Yo comparto lo que decía Ernesto, que hay un tejido empresarial importantísimo de microempresas a las que habría que poner en condiciones de utilizar mecanismos fiscales de esta naturaleza, porque son esenciales en nuestra economía y porque al frente de esas empresas hay personas con muy pocos medios, pero con mucho empuje, con mucha capacidad de iniciativa. Y quiero decir una última cosa, porque es que si no la digo en este programa, esto me va a quedar pendiente, que es la siguiente. Mira, los canarios tenemos un régimen económico y fiscal que está lleno de ventajas. Nosotros pagamos unos impuestos indirectos, que son nuestro IJIC, esencialmente nuestro IJIC, y pagamos mucho menos que lo que se paga en territorio peninsular o en territorio europeo por el impuesto equivalente, que es el IVA. Y además, ese IJIC lo gastamos nosotros. Con lo que se recauda por el IJIC se financian las administraciones públicas canarias. Pero al mismo tiempo, nuestras administraciones públicas, en particular las administraciones locales, participan en igualdad de condiciones que los ayuntamientos peninsulares en fondos financieros del Estado, que se nutren sobre todo con lo que el Estado recauda por el IVA, que nosotros no pagamos. Y así un conjunto de ventajas. Por eso, a los canarios no nos conviene, como algunos yo creo que un poco insensatamente están haciendo estos días, establecer comparaciones. A los canarios nos interesa ir a lo nuestro. Aplicar con corrección nuestras ventajas fiscales, aplicarlas con seriedad, ante los demás contribuyentes y las instituciones españolas y ante las europeas, porque con eso ganamos en autoridad y ganamos en capacidad para pedir en el futuro nuevas ventajas, que evolucionen nuestros mecanismos, que se conviertan cada vez en más afinados para responder a nuestras necesidades económicas. Lo que nos conviene es negociar por nuestra cuenta, porque si nosotros empezamos a poner sobre la mesa agravios imaginarios, puede resultar que otras comunidades autónomas se acaben enterando de en qué consiste el régimen económico y fiscal de Canarias y digan, yo también lo quiero. A nosotros nos interesa una relación bilateral, que es como los canarios hemos negociado este asunto a lo largo de toda nuestra historia. Con discreción, con habilidad y con seriedad, a la hora de exigir y a la hora de cumplir. Porque nuestro régimen económico y fiscal, lo decía Ernesto, que es un especialista en estas cosas, nuestro régimen económico y fiscal está lleno de mecanismos que implican ventajas, no solo la Reserva de Inversiones de Canarias. Sí. Entonces, como yo vivo mi condición de canario, digamos, de esa manera, no de una manera victimista ni mendicante, sino de una manera digna, pues yo creo que los canarios debemos exigir y cumplir y ser lo suficientemente listos para no estar ideando por ahí a partir de supuestos agravios nuestras ventajas, porque yo estoy seguro que todas las comunidades autónomas, probablemente excepto el País Vasco y Navarra, que tienen un sistema excepcional de financiación, todas las comunidades autónomas, excepto esas, empezando por Cataluña, les gustaría tener un sistema de incentivos como el nuestro. Pero me parece que lo que estoy diciendo está lleno de buen sentido. Juan Luis, retomando el tema de la inversión en zonas en declive. La verdad que es una de las grandes novedades que trae la nueva regulación, la nueva regulación que nos han dado para reserva de inversiones. Nosotros, yo desde mi postura de asesor, no estoy muy acostumbrado a hacerme preguntas, sino más a decir qué es lo que hay y cómo hay que cumplirlo. Pero en este caso, también un poco desde el principio se me ocurría a mí una pregunta, y es ¿por qué delimitar unas zonas en declive y no irnos a una oferta turística alojativa antigua, a una renovación, a unos edificios con una determinada antigüedad y dejarlo todo mucho más abierto? Porque eso me recuerda a otra interpretación mía y solo mía, que también creo que produce efectos perversos, como es el tema, en el tema urbanístico. ¿Por qué ceñir siempre los planes de urbanismo a unas determinadas rayas y todo está rayado, de modo que un solar a un lado de la raya tiene un valor infinito y un solar al otro lado de la raya no tiene ningún valor? Aquí va a pasar igual. La zona turística en declive, en Tenerife nos han puesto los dos, los cristianos, Puerto de la Cruz. Entonces, habrá que ponerle una raya, porque tampoco los cristianos no pueden llegar hasta Santa Cruz. Habrá que poner una raya en algún sitio. Con lo cual resulta que un hotel a un lado de la raya tiene una determinada aplicación, una determinada
digamos, ventaja o está especialmente incentivado en un caso de rehabilitación o demás. Y al otro lado de la raya, ese hotel se puede morir, que desde luego no, la administración pública no piensa incentivar su renovación o su no sé qué. Entonces, no lo sé, yo les digo, mi comentario siempre al cliente: aquí está la raya y si usted está dentro de la raya, le aplique, si está fuera no. Pero mi pregunta interna, y que me la hago yo solo cuando estoy en casa, es: ¿por qué ponerle raya y no ser un poco más abierto en eso? Y no hablar de zonas en declive, sino de establecimientos alojativos antiguos, no sé qué categoría, de decir que las de menos categoría se incentiva hacia los demás categorías, pero a lo mejor uno que haya alcanzado una categoría determinada ya no tiene más incentivo fiscal. No lo sé, pero no establecer esas limitaciones que puede que produzcan, ¿no? Efectos perversos, como sabemos que se ha producido también aquí con el tema del suelo, y que por eso también entendemos que la RIC nueva también trae una gran novedad, y es impedir, o por lo menos no impedir, pero no incentivar, no aportar impuestos para la adquisición de suelo, a menos que se dedique ese suelo a unas determinadas actividades, ¿no? Esté en un determinado sitio. Pero bueno, es una novedad el tema de incentivar las inversiones en una planta alojativa que se encuentre en un determinado territorio, y no sé, como comentario, me gustaría que no fuera un territorio, sino con unas mucho más características abierto, ¿no? Que también coincide con lo que dicen muchos de los sectores empresariales ahora mismo respecto a la redacción del nuevo reglamento. Sobre todo los que no están en esa zona. Sí. Pero a mí me parece, por lo que se refiere a poder aplicar la reserva de inversiones a, digamos, al acondicionamiento de centros de hostelería, en fin, antiguos, a mí me parece bastante juicioso lo que he dicho. O sea, yo creo que esa raya puesta así, pues es bastante ficticia, ¿no? Y da lugar, efectivamente, da lugar a una injusticia en función de que estés en un lado o en otro. Y además da lugar a algo a lo que yo le tengo bastante miedo. Y es dar lugar a que el que pone la raya tiene un poder inmenso. Hombre. Y ese poder inmenso es el fruto, al final no es el fruto, es la causa, es el origen de muchas situaciones de corruptela que padecemos en estas latitudes y en otras latitudes. Lo que pasa es que probablemente, yo comparto esa preocupación y esa observación, pero aparte de eso, habrá que hacer un esfuerzo, porque como efectivamente hay enclaves turísticos que fueron importantes en declive, habrá que hacer un esfuerzo en apoyo presupuestario para sumarlo al esfuerzo de los empresarios que están dispuestos a invertir para rehabilitar. Eso que hablas tú del entorno, de lo que va alrededor. Fruto de un esfuerzo conjunto. Yo comparto esa reflexión, pero mismo creo que a esos enclaves, que en ese sentido sí que no tienen una raya, o sea, eso tiene sus transiciones, ¿no? Habrá que hacer un esfuerzo presupuestario particular para animar a las empresas. La renovación de la planta siempre va a ser susceptible, pero es el concepto de suelo es el que otra vez una raya valúa o desvirtúa, ¿no? Y yo creo que, no sé, es una pregunta que queda en el aire y que se irá respondiendo con el tiempo, supongo. Ernesto, sí, porque además les informo a todos que nos quedan apenas 3 minutos, ha pasado el tiempo volando y me gustaría que intervinieran. Te cuento porque, entre otras cosas, yo tengo el defecto, quizás la virtud de ser curioso. Entonces, cuando hablas del declive turístico, empiezas a investigar, hablas con gente y te enteras de lo que está realmente pasando en el Puerto de la Cruz, que se está vendiendo la noche a 15 euros. Porque en el sur hay hoteles de 4 y 5 estrellas que se venden baratos, porque uno se va al sur constantemente y no es demasiado caro. Con lo cual, si vendes tan barato, los costes de personal, que es un personal antiguo, con pluses de antigüedad, etcétera, que se comen el beneficio, entonces hay un problema, es una pescadilla que se muerde la cola. En relación con esas áreas turísticas en declive, no existe problema cuando el inmueble es del propio operador turístico, porque ahí no hay inversión en suelo, que es donde se marca si estás en declive o no estás en declive. Cualquier peseta o euro de mejora que se invierta en ese hotel, es perfectamente posible que se materialice la reserva para inversión. El problema es cuando se invierte y se compra un inmueble turístico. ¿Sí? Como el suelo está casi prohibido ya en la nueva RIC, ¿usted quiere que le entre el suelo? Pues vaya a una zona turística en declive, no vaya a la Caleta de Adeje a compartir espacio con 5 estrellas. Asuma el reto. El problema de asumir todo este reto es complejísimo, porque están las infraestructuras obsoletas, porque el empresario está agarrotado porque tiene que pagar las nóminas y no ingresa, porque hay una problemática de que hay una zona completamente lujosa al otro lado. Entonces son muchísimos factores y la RIC es una guinda pequeñísima. Las áreas turísticas en declive, esas que cito de los Cristianos y el Puerto de la Cruz, es un mínimo que fijan las directrices turísticas. El Plan Insular de Tenerife ha determinado otras más, que son las que todos conocemos: Costa del Silencio, Bajamar, la Punta del Hidalgo,
sin ningún problema. Hay dudas de que eso pueda ser directamente aplicable sin el plan municipal, pero yo me lo he releído y creo que es perfectamente posible. La crítica del sector es que los planes municipales son lentos. Entonces, la propuesta es, vamos a ser imaginativos y vamos a buscar herramientas paralelas, pero la raya tiene que existir, o sea, no me puedes comparar la caleta de Deje y los cristianos está perfectamente delimitado, sí, sí. Porque yo creo que la crítica llegó del Sañón, llamé a Deje, oiga, usted tiene delimitado a los cristianos y está en una calle que dice que ellos las Américas, hay una raya, Pero si yo estoy de acuerdo con lo que dice Santiago, si tenemos un área turística en declive, que la administración invierta en ese área. Sí, sí, en paralelo tiene que haber, claro, en paralelo tiene que haber un plan integral. Sí. Lo que pasa es que también hay un tiempo para acometer ese reto de la rehabilitación de la planta turística que ha quedado anticuada y de los destinos turísticos que han quedado fuera de capacidad de competir. Porque la economía sigue y en esos destinos turísticos, en esas localidades, se están produciendo fenómenos económicos, algunos de ellos poco recomendables. Pensando en la economía canaria, se está produciendo una reconversión de edificios turísticos en vivienda y en algunos casos en infravivienda, porque no eran edificios que estaban construidos como edificios de vivienda y se están reconvirtiendo en plan casi salvaje. En otros sitios hay sectores empresariales que están tratando de reconvertir, digamos, zonas turísticas en declive, pero muy apetecibles desde el punto de vista de la climatología, como puede ser Puerto de la Cruz, por ejemplo, en una zona para segunda residencia de altísimo nivel, probablemente para clientes europeos, con mucha capacidad de gasto. Con lo cual, una zona que en sí misma está llena de atractivos, por eso fue pionera normalmente en nuestro desarrollo turístico, pues va a quedar ocupada para otras finalidades. De todas formas, como es mi última intervención, yo sí quería decir una cosa. Dijo Ernesto que si él hubiera sabido que yo venía, no venía. Pues si hubiera sabido que él viene, yo sí vengo, por dos razones. Una, porque conozco mucho a su familia y aunque hacía infinidad de años que no lo veía, me acuerdo de verlo corretear de chiquillo, pero la más importante, porque estoy aprendiendo un montón de cosas con él. O sea, yo si hubiera venido... Gracias. Pues ese era el objetivo, que todos aprendieran. Perdona que te interrumpa. Que todos aprendiéramos un poquito. No tenemos media hora más. De hecho, me dicen que se ha acabado nuestro tiempo y que hasta aquí hemos llegado. Espero que, esperamos desde esta mesa que hayan, entre comillas, si me lo permiten, aprendido algo, que sepan algo más de este instrumento, que es uno más dentro de los beneficios fiscales de los que disfruta Canarias, que es la Reserva de Inversiones. Y también espero que la próxima semana estén ahí al otro lado de la pantalla para disfrutar de Punto de Encuentro. Muchas gracias y buenas noches.